Agustín Laje acaba de lanzar una de las acusaciones más contundentes de los últimos días sobre la crisis política que vive Colombia. Según el escritor y analista argentino, Gustavo Petro no solo estaría insistiendo en una narrativa de fraude sin presentar pruebas concluyentes, sino que además estaría utilizando un discurso que, en su opinión, podría aumentar la polarización en el país justo cuando faltan apenas unos días para el cambio de gobierno. Pero, ¿qué tan sólidas son las afirmaciones que presenta Laje? ¿Qué fue exactamente lo que dijo Petro? ¿Quién es el supuesto hacker que presentó como prueba del fraude y por qué su intervención ha generado tantas críticas? En este video vamos a revisar, paso a paso, los argumentos expuestos por Agustín Laje, las declaraciones del presidente Gustavo Petro y los hechos que han convertido estas últimas horas en uno de los episodios políticos más polémicos y tensos de Colombia. Porque cuando un expresidente, un presidente saliente o un jefe de Estado cuestiona la legitimidad de unas elecciones, el debate deja de ser simplemente político. Lo que está en juego es la confianza en las instituciones, la estabilidad democrática y el futuro inmediato del país. Así que acompáñame hasta el final, porque vamos a analizar las afirmaciones de Agustín Laje, contrastarlas con los hechos expuestos durante su transmisión y entender por qué este tema está generando tanta controversia dentro y fuera de Colombia. Hoy nos toca volver a Colombia porque en Colombia las cosas están que arden. Nos encontramos apenas a 3 días, sí, bien digo, 3 días del cambio de gobierno, de la asunción, de la toma de mando de Abelardo del Espriella y las cosas están sumamente calientes en Colombia. Petro continúa con la narrativa del fraude, pero sin dar ninguna prueba real. De hecho, en las últimas horas contrató a un supuesto hacker que solo hizo el ridículo, dando teorías que desconocían por completo cómo se configuran las mesas electorales en Colombia por edad. Vamos a estar mostrándote todo este gran ridículo que hizo Petro y te vamos a estar mostrando los datos que omitió este supuesto hacker que contrató Gustavo Petro. Petro además está hablando de ser el jefe de medio país, es decir, está queriendo quebrar a Colombia en dos. Ya no solamente Colombia tendrá un jefe de Estado que es Abelardo de la Espriella, sino que Petro se reivindica a sí mismo como el jefe de la otra mitad de Colombia. Y para que no queden dudas, ya está también hablando de guerra civil. Sí, usa esa expresión. Está en realidad motivándola, está promoviéndola, está convocándola e incluso organizándola. Ya te voy a mostrar los disparates que ha publicado en su cuenta de X, donde claramente se ha dedicado a convocar una verdadera guerra civil en Colombia. Mientras tanto, la guerrilla colocó un coche bomba hace muy pocos días en Cúcuta y la violencia de la izquierda asesina y terrorista se está multiplicando. Hoy encontraron, por ejemplo, explosivos colocados por el ELN en Cundinamarca y el ELN además amenazó con atentar contra Abelardo en la toma de posesión. Estos son los temas que vamos a estar analizando en el programa de hoy. Te pido por favor que me dejes tu me gusta, que me dejes tu like, porque tenemos mucha información y queremos llegar a un público cada vez más amplio. Bien, vamos a empezar entonces, tal como lo propusimos en esta brevísima introducción, con Gustavo Petro. Gustavo Petro, como te decía, ha afirmado que será el jefe de la mitad de Colombia, es decir, él no reconoce la victoria de Abelardo del Espriella y él ordenará lo que ocurra con medio país. Miren esto. Y obviamente a nosotros y a mí personalmente, que de ahí salgo pues a ser el jefe de medio país, que cree en mí, que me quiere, con amenaza de que me extraigan, como dicen, que quieren acelerarlo precisamente porque estoy denunciando esto. Porque se me exige para no ponerme en una cárcel que la quieren aquí, la quieren en el extranjero, se me exige que me porte bien. Pero ¿cómo un demócrata puede aceptar un fraude electoral? Ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. Miren, Petro es todo menos un demócrata por varias razones. En primer lugar, Petro levantó las armas años atrás para asesinar a colombianos, para imponer una dictadura socialista al estilo de Cuba. De hecho, el grupo guerrillero que integraba a Petro fue entrenado y enviado desde la Revolución Cubana hacia Colombia para instalar a la fuerza el régimen comunista en dicho país. Primer punto. Segundo punto, en toda democracia no hay muchos jefes de Estado. Hay un jefe de Estado que es el que surge del voto mayoritario del pueblo. Y el candidato de Petro, es decir,
Iván Cepeda no recibió el voto mayoritario ni en la primera vuelta ni en la segunda vuelta. En la democracia no es que uno se convierte en jefe de la porción del país que le vota. A uno le puede bien votar el 30% del país y eso no implica que uno sea el jefe del 30% que le votó. No importa si a Gustavo Petro hay una porción importante del país que le quiere, que le respalda y que le gustaría que fuese el dictador de Colombia. Gustavo Petro, para ser un verdadero demócrata, tendría que reconocer que quien ganó las elecciones en las dos vueltas que hubo en Colombia se llama Abelardo del Espriella y no su candidato Iván Cepeda. Ese es el punto número uno. Ese es el punto número dos, perdón. El punto número tres es que Gustavo Petro viene diciendo que hubo fraude en Colombia desde hace meses. Lo dijo en especial a partir de la noche de la primera vuelta, cuando Abelardo de la Espriella dio un batacazo superando contra todas las expectativas, contra todas las encuestas que se habían estado publicando, a su candidato títere Iván Cepeda. Desde aquella noche ya Gustavo Petro, sin ninguna prueba en la mano, dijo que eso obedecía a un fraude electoral. Hasta el día de hoy hemos estado esperando a ver dónde estaban las pruebas del fraude electoral que denunciaba Gustavo Petro, que tenía un montón de actores. Gustavo Petro hablaba de los servicios de inteligencia del Mossad, Israel, hablaba de una conspiración proveniente de los Estados Unidos, hablaba del software malicioso de los hermanos Bautista, hablaba de un ataque hacker desde distintas partes del globo. Bueno, nunca pudo probar absolutamente nada. Pero el día de ayer trajo a un simpático personaje que en realidad es un empresario de música de heavy metal que dice ser un hacker para que explique cómo supuestamente funcionó el hackeo en cuestión. Y todo lo que hizo Petro fue un completo ridículo. Vamos a ver primero el argumento de Petro y después te voy a mostrar por qué lo que está diciendo es un completo ridículo, un completo absurdo. Miren esto. Esta es la explicación que da Gustavo Petro de la mano de este supuesto hacker que contrató para que haga esta ridícula investigación. Miren ustedes, escuchen y yo les voy a explicar por qué todo esto en realidad está mal. Matemáticas pueden hacerlo, pero los seres humanos no, porque en tan diferentes puestos, la forma en que irían a votar por Abelardo o por Cepeda, pues tendría que ser muy diferente mesa por mesa. Ya les Además, explico. las primeras mesas siempre Abelardo y las últimas mesas siempre Cepeda. A ver, lo que está mostrando acá son mesas que van del 1 al 19, miren los cuadraditos de abajo, ¿ok? Y dice, ¿cómo puede ser que las primeras mesas siempre van a Abelardo y las últimas mesas siempre van a Cepeda? Esto es matemática y estadísticamente imposible, a menos que alguien haya programado el software para que genere un resultado malicioso. Ya te voy a explicar dónde está el truco, pero vamos a seguir escuchándolo a Petro para que nadie me diga, pero no estás explicando lo que dice Petro. No, dejemos a Petro que lo explique y después yo lo refuto. Eso es imposible para los seres humanos. Repetido en tantas veces. 1.350 puestos te dan con pocas o muchas mesas, da este ordenamiento siempre. Esto solo lo hacen las matemáticas. Y entonces, ¿qué? Ese es un software. Entonces fue el software el que hizo estas votaciones, no la gente. Cualquiera que haya sido el resultado real de la gente, quedó pervertido por un software que sacó otros datos diferentes. Entonces, esto me parece el punto más clave porque, entonces, ¿para qué no se puso el candado hash para esto? Para que actuara un software que modificó los C14. Y entonces nos coloca en 1.350 puestos, o sea, el 10% viene a ser más o menos 10% del total de los puestos de Colombia. Sí. De toda Colombia, el 10% está en este patrón matemático, que no es humano. Ya te voy a contar. Es el software el que hizo esto. Y esta es la evidencia mayor, en mi opinión, que complementa las otras que se dictaron aquí sobre el código hash, etcétera, el por qué no los PDFs eran modificables. Y cuando se cuentan ya los votos, ahí en el azul, donde gana Abelardo, suman más votos sobre Cepeda que los de Cepeda, donde gana Cepeda sobre Abelardo. Es decir, siempre gana Abelardo. Sí. Y es ahí donde ya prácticamente muy difícil de rebatir por un juez. Esto, el conjunto, no sé qué irán a hacer los magistrados si no quieren realmente investigar, pero si quieren investigar, esto es contundente. Las últimas declaraciones de Gustavo Petro han encendido una nueva tormenta política en Colombia.
Ya no se trata únicamente de insistir en un supuesto fraude electoral. Ahora el presidente saliente ha dado un paso más al promover la organización de las llamadas Guardias Libertadoras, un mensaje que ha generado un intenso debate sobre sus alcances y sus posibles consecuencias. Mientras unos interpretan sus palabras como un llamado a la organización popular, otros advierten que ese lenguaje podría aumentar aún más la tensión en un país que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Pero eso no fue todo. Petro también aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella sería breve e insinuó que no permanecería los 4 años en la presidencia, afirmación que ha provocado nuevas reacciones en distintos sectores políticos. En medio de un ambiente marcado por denuncias de fraude, alertas de seguridad y una creciente polarización, estas declaraciones elevan la incertidumbre sobre el futuro inmediato del país. Se trata de una advertencia política, de una estrategia para mantener movilizados a sus seguidores, o de un mensaje con implicaciones mucho más profundas. En este video analizaremos qué dijo exactamente Gustavo Petro, por qué sus palabras han desatado tanta controversia y cuáles podrían ser las repercusiones políticas e institucionales de este nuevo episodio. Bien, me mato de risa porque la explicación es mucho más simple de lo que te imaginas. Claro, a ver, te resumo el argumento de Petro. Esto para que veas, para que tengas constancia, fue subido por Petro, ¿ok? Mira, evidencia de fraude. Los seres humanos no logran esto, solo las matemáticas y un software. ¿Qué es lo que el software ha supuestamente logrado? Bueno, colocar una distribución anómala de las mesas en términos de que las primeras siempre arrojan un resultado favorable a Abelardo y las últimas siempre generan un resultado favorable a Cepeda. Dice Gustavo Petro, esto es una anomalía total y completa. ¿Cómo puede ser que las mesas electorales siempre las primeras vayan con Abelardo y las últimas vayan con Cepeda? Esta es la prueba de que acá ha habido un fraude. Bueno, yo te voy a mostrar por qué pasa eso. Y la respuesta es muy sencilla y el hacker que contrató Petro no la sabía. Mira, esta es la prueba. Colombia votó por edades. Y las primeras mesas son de edades mayores y las últimas mesas son de edades menores. Esa es toda la respuesta. Las mesas electorales estaban ordenadas por edad. Y mirá cómo se distribuye en Colombia el voto por edad. Lo tenés ahí en pantalla, son los datos oficiales. El voto por edad, claro, de 18 a 25 años arrasa Cepeda. Ahora, la gente de 18 a 25 años tiene las últimas mesas. La gente de 26 a 35 años gana también con buen margen Cepeda. La gente de 26 a 35 años también vota mayoritariamente a Cepeda. Las mesas de 36 a 45 ya votan un poquitito más por Abelardo y ya están más en el medio esas mesas. Las de 46 a 60 años votan más a Abelardo que a Cepeda y son las primeras mesas. Y los que tienen más de 61 años votan escandalosamente más por Abelardo y son las mesas 1, 2, 3. Ese es el motivo. Ese es el motivo. ¿Cómo puede ser que el hacker que contrató Gustavo Petro no conocía esta información tan básica? Acá no había ninguna conspiración, acá no había ningún hackeo, acá no había ningún fraude. Esto era una organización electoral de las mesas por edad. Por eso se distribuyen, las primeras mesas van en general con un resultado positivo para Abelardo y las últimas mesas van en general con un resultado positivo para Cepeda. ¿Por qué? Porque las primeras mesas están organizadas en torno a las personas con más edad y las últimas mesas a las personas con menos edad. Y las personas con menos edad votan por Cepeda y las personas con más edad votan por Abelardo. Así de simple es. Pero Gustavo Petro hizo un completo ridículo llevando a un sujeto que además no inspiraba demasiada confianza. Miren, este era el sujeto que explicaba exactamente lo mismo. Este era el supuesto hacker, miren. Que si hay 20 mesas en el puesto de votación, de la 1 a la 10, gana Abelardo. De la 11 a la 20, gana Cepeda. Como raro. No, no es muy raro. Entonces, ahí es donde viene la probabilidad. No, no es muy raro. Hubieses estudiado cómo se armaban las mesas electorales en términos de edad. Teníamos, a ver, como lo mencionó el doctor, hay formas de cuadrar la probabilidad para ser más exigente en los hallazgos. Nosotros decidimos venirnos desde el 96, un menos 1.96, después menos 2,
Y el mismo sistema se cuadró en 2 punto algo. Perdón que esa es la parte técnica, pero quería decirles, filtramos. Miren, el tipo este era tan ridículo De Magic Talent. que, este tipo, este no es el clip que quería mostrarles. Acá está, perdón, acá está. El tipo dice que hay 150.000 municipios en Colombia. Mira esto, escucha esto, para. Vamos a escucharlo y después vamos a hacer nuestra reflexión. Mira esto. Nos devolvimos y vimos que el patrón se repite. Entonces, cuando el 95% del censo electoral, cuando el censo electoral es cercano al 95% de la población, ya teníamos 150.000 pueblos con 200.000 votos. Bajamos al 90%, teníamos ya 300 y pico de pueblos. Dijo 150.000 pueblos, ¿con cuántos votos? A ver. Con 50.000, 25% de la población, ya teníamos 150.000 pueblos con 200.000 votos. 150.000 pueblos con 200.000 votos. ¿Sabés cuántos votos son 150.000 pueblos por 200.000 votos? Son 30.000 millones de votos. Eso es muchos más humanos de los que existen en el planeta Tierra. Este fue el científico, el hacker que llevó Gustavo Petro. Chicos, no hay 150.000 pueblos en Colombia. Hay 1.103 municipios en Colombia. 1.103 municipios en Colombia. Pero este tipo, en su exposición, esto fue una conferencia de prensa presidencial. El tipo hablaba de 150.000 pueblos en los cuales votaban en cada uno 200.000 individuos. 30.000 millones de votos en Colombia. Esto ha sido un hazme reír. Esto es es un absurdo total. Es un absurdo total. Claro, cuando uno investiga un poquito más sobre este sujeto que contrató Petro, te vas a dar cuenta que en realidad no se dedica a esto. El tipo se presenta de otra forma. Yo no sé cómo lo engañó de esta forma a Gustavo Petro, pero en realidad no se dedica a esto el tipo. Miren a lo que se dedica. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Oñoro de Magic Talent. Soy empresario de conciertos de Bogotá, de Colombia, y estoy en la escena del metal hace 20 años. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Oñoro de Magic Talent. Es un empresario de música. Es un tipo que se dedica a los temas de eventos y eventos en concreto de heavy metal. Bueno, estas eran las pruebas de Gustavo Petro. ¿Te acordás que en este canal te veníamos diciendo Gustavo Petro no tiene ninguna prueba? Caso contrario, ya la hubiese mostrado antes de la segunda vuelta. Si Gustavo Petro estaba tan convencido de que en primera vuelta había habido un fraude, pues entonces tendría que haber mostrado las pruebas para repetir la primera vuelta y para meter presos a las personas que consumaron ese fraude. Y llegados a este punto, la pregunta ya no es únicamente qué dijo Gustavo Petro. La verdadera pregunta es qué consecuencias pueden tener sus palabras en un momento tan decisivo para Colombia. Porque cuando un presidente saliente afirma que el mandatario electo no terminará su periodo constitucional, cuando insiste en desconocer unos resultados electorales sin que hasta el momento haya presentado pruebas concluyentes que cambien las decisiones de las autoridades competentes, y cuando al mismo tiempo hace llamados a organizar estructuras que él denomina guardias libertadoras, es inevitable que se abra un profundo debate sobre el impacto que ese tipo de mensajes puede tener en una sociedad que ya se encuentra altamente polarizada. En cualquier democracia, las diferencias políticas son normales. Las críticas al gobierno, a las instituciones e incluso al sistema electoral hacen parte del debate público. Pero también lo es el respeto por las reglas democráticas y por los mecanismos establecidos para resolver las controversias. Cuando ese equilibrio se rompe, el riesgo es que la confrontación política termine trasladándose a las calles, y eso nunca beneficia a los ciudadanos. Los próximos días serán determinantes. Colombia observará si la transición presidencial transcurre dentro del marco institucional o si la tensión continúa escalando. La responsabilidad ya no recae únicamente sobre quienes llegan al poder, sino también sobre quienes lo dejan. La historia demuestra que las palabras de los líderes políticos tienen peso. Pueden calmar los ánimos o pueden aumentarlos. Pueden contribuir a la estabilidad o profundizar la división. Por eso será fundamental que todas las actuaciones de las autoridades se desarrollen dentro del Estado de Derecho y que cualquier denuncia sea tramitada por los canales legales correspondientes. Esa es la vía que fortalece la democracia, independientemente de las diferencias ideológicas. Mientras tanto,
Millones de colombianos esperan respuestas, esperan tranquilidad y, sobre todo, esperan que el futuro del país no quede definido por la confrontación, sino por el respeto a las instituciones y a la voluntad expresada en las urnas. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Cómo interpretas las recientes declaraciones de Gustavo Petro? ¿Crees que forman parte del debate político normal o consideras que pueden incrementar la tensión que vive el país? Déjame tu comentario aquí abajo. Me interesa leer todos los puntos de vista con respeto. Si este análisis te pareció útil, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Ese pequeño apoyo permite que este contenido llegue a muchas más personas y que sigamos analizando, con argumentos y diferentes perspectivas, los acontecimientos que están marcando el presente y el futuro de Colombia. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Que Dios bendiga a Colombia, que prevalezca la institucionalidad y que el diálogo democrático siempre sea más fuerte que la violencia. Nos vemos en un próximo video.